Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos todos a la Mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot Reina y estoy aquí con el Dr. Nicolás Venditti y estamos estudiando juntos el Evangelio de Juan. Y en específico estamos terminando hoy una pequeña serie dentro del Evangelio de Juan de 7 señales o 7 milagros que vemos que Jesús hizo. Jesús hizo muchísimo más que 7, pero esos son 7 milagros o señales que Juan decidió incluir en su evangelio con un propósito específico, que cada uno resalta algo único que hizo Jesús o de su carácter o que revela su gloria de alguna manera. Y ya hemos visto varios, como él convirtió agua en vino, como hubo la sanidad del hijo del noble, la sanidad del cojo, la alimentación de la multitud, cómo caminó sobre las aguas, la sanidad del ciego, y hoy vemos el último milagro en este evangelio, la resurrección de Lázaro. Y esta es un milagro increíble. Esta historia toma todo el capítulo 11 del evangelio de Juan. No lo vamos a leer todo, pero vamos a ir mencionando diferentes cosas y aspectos. Entonces, Doc, ¿por dónde empezamos con este milagro? Y vemos lo que Jesús revela. Hay 57 versículos y podemos empezar por cualquiera de ellos. Pero no, vamos a Sí. comenzar o vamos a mirarlo a través de la compasión, el amor de Jesús, y de ahí vamos a ver otras cosas, subrayar otras cosas. Pero vamos a comenzar, vamos a decir los versos 35 al 37. Juan capítulo número 11, versos del 35 al 37. Para empezar nuestra discusión, ¿verdad? Jesús Muy bien. lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera? Eh, yo quiero empezar, ¿verdad? Porque, claro, estamos hablando de un milagro. Para mí, yo diría, aparte de la resurrección física de Jesús mismo, probablemente en mis ojos otra vez, este es el milagro más grande que vemos en el Evangelio de Mm. Juan. Pero quiero también que miremos, ¿verdad?, el amor de Jesús, que entendamos la Wow. compasión que Jesús, sabemos, y el texto bíblico nos lo dice de una manera bien clara, que Él lo hizo para la gloria del Padre, también para que creyesen en Ujú. Él como el Mesías. Pero aparte de eso, hay una razón por la cual creo, y vamos a mirar, es el amor que Jesús tuvo, no solamente por Lázaro, pero también por las hermanas de Lázaro, Marta y María. Y entonces, y por eso empezamos con el verso 35, Jesús lloró. Ahora, entendiendo, ¿verdad? En muchas culturas, aún en nuestra cultura latina, muchas veces se nos dice, o cuando los hombres somos bebés y niños y todo lo demás, que los hombres no lloran. Y esto, ¿verdad? No es que sea bueno ni malo, sino es una realidad cultural del pueblo latino. Muchas veces Ujú. se expresa eso, ¿verdad? Eh, Sin embargo, vemos aquí como Juan nos muestra de una manera muy clara la compasión, la emoción de Jesús, que lloró. Ahora, ¿por qué lloró? Lloró primeramente porque amaba a Juan. También creo que, y vamos a mirar esto, amaba también a Marta y a María. Y estaba lleno de congoja, de Ujú. pena, de tristeza, al ver la reacción también de las Ujú. personas que estaban alrededor de Lázaro, y vamos a investigar todas estas cosas. Pero
necesitamos entender que, por lo menos de lo que yo entiendo, en las escrituras solamente hay 2 veces que los evangelios mencionan que Jesús lloró. Esta es una vez, ¿verdad? Y la otra vez creo que es en el Evangelio de Lucas, cuando él miró a la ciudad de Jerusalén y dice, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, ciudad que mata a los profetas, como yo quería, ¿verdad? Y otra vez vemos como Jesús tuvo compasión no solamente por su amigo, pero por su pueblo, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque le habían rechazado a él y entonces él quiso, él deseaba, ¿verdad? Que creyesen en él. Y notamos, ¿verdad? La compasión y que Jesús no era hecho de piedra, sino que tuvo compasión, tuve interacción con las personas y genuinamente era 100% hombre, ¿verdad? Un ser humano. Y creo que esto es muy importante para nosotros entender. Y es curioso porque el mismo texto bíblico en el verso 36 nos dice, por eso los judíos decían, estamos hablando la reacción de los judíos, las personas alrededor, miren cómo lo amaba. Ellos entendieron que Jesús amaba a Lázaro, ¿verdad? Y por eso cuando le ven llorar, dicen, mira cómo le quería, cómo le amaban, ¿verdad? Lo especial que era Lázaro en el corazón de Jesús. Pero el verso 37 también es muy importante para mirarlo en este contexto. Pero algunos de ellos, hablando algunos de los judíos, las personas que estaban ahí alrededor, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Y esto es parte del argumento que vemos en este capítulo, no solamente de los judíos alrededor. Suena un poquito fuerte la crítica de algunos. En otras palabras, si en realidad le amaba, y estamos añadiendo estas palabras, no está en el texto bíblico, pero creo que el sentir está ahí, ¿verdad? En otras palabras, algunos decían, Jesús le amaba sí, pero si le amaba en realidad, hubiese llegado aquí a tiempo, le hubiese resucitado y no hubiese muerto, etcétera, etcétera. Y vemos algo muy parecido en la actitud de las 2 hermanas también en cuanto a Jesús. Y si vamos, por ejemplo, al verso número 3 de este mismo capítulo, si las hermanas, ¿verdad? Hablando de Marta y María, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Entonces vemos como las 2 hermanas, en medio de esta crisis, ya van a buscar a Jesús. Y el énfasis, aquí me llama mucho la atención, el énfasis de Juan cuando añade y dice, Señor, el que tú amas está enfermo. En otras palabras, que Lázaro no era un cualquiera, no era un milagro distante en el sentido de que, como otros milagros que Jesús hizo, que no conocía a las personas, sino nos muestra que tenía una relación íntima, amaba a Lázaro, y de repente las 2 hermanas, otra vez que eran amaba, que Jesús amaba, porque si miramos versículo 5, Jesús amaba, nos dice, a Marta y a su hermana y a Lázaro. En otras palabras, que Jesús tenía una relación muy íntima, no solamente con Lázaro, pero también con las 2 hermanas. Sabemos que él se hospedaba ahí, eran muy cercanos. Y parece casi, ¿verdad? Como Jesús no le importaba eso tanto, ¿verdad? Y lo digo porque notamos, ¿verdad? Las 2 hermanas, la actitud que cuando ellos se entrevistan con Jesús, ¿verdad? Le dicen, Jesús, si hubiese llegado, ¿verdad? No sé qué quieres añadir, Elío, pero siéntete libre de dejarnos saber lo que piensas. No, no, me encanta lo que estás diciendo y resaltando la compasión de Jesús como
la razón por el milagro, porque sé que hablamos mucho de que esto siempre es para la gloria de Dios, ¿no? Y lo dice en versículo 4, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y hemos resaltado eso en diferentes milagros, pero lo que estás resaltando ahorita es también su compasión, y es parte de su gloria, cómo Él revela su carácter, que Él los amaba, y no puedo evitar a veces ponerme en los zapatos de esas personas, y como lo que acabas de decir me hace pensar en eso. ¿Cómo se habrá sentido Lázaro, no? Es decir, estoy enfermo, no sabemos qué enfermedad tenía o cuánto tiempo llevaba enfermo, pero tuvo que haber sido una enfermedad severa porque murió de esta enfermedad. Ujú. Y él pensar, Jesús ha sanado a tantos, yo sé que ha sanado a varias personas, y yo que me ama y soy su amigo y se ha quedado en nuestra casa y él ama Sí, mi familia, ¿dónde está? Y ver cómo poco a poco va empeorando hasta que muere, y sus hermanos decir, ¿por qué sanó a otros y no nos sana a nosotros? Y yo creo que eso es algo que puede cualquier cristiano sentirse a lo mejor en algún momento en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho en otras ocasiones, pero por qué ahorita no sana? ¿Por qué sana a otros, pero a mí no? Y hay cierto, no sé, se sienten decepcionados o frustrados, sí, y las hermanas, como dices bien, a veces podemos inferir eso a lo mejor en sus emociones, cuando platican con Jesús, y llega Jesús y le dice, Marta, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y en cierto aspecto ahí está su fe, de que sabe que lo pudo haber sanado, pero también ahí está como que, exacto, ahí echando el dedo de reprochándole. culpabilidad. De eso es, sí, ¿por qué no llegaste a tiempo? Pues llegaste muy tarde, ya murió, ya para qué vienes, ¿no? O sea, Ujú. obviamente son emociones naturales humanas que podemos a lo mejor discernir que ellas sentían, pero en medio de esto, la compasión de Jesús, de que Él amaba y hasta lloró al ver a su amigo que había muerto. Yo sé que hay mucha gente que dice que lloró por diferentes razones, pero si no inferimos en el texto, lo que podemos entender es que está llorando porque murió su amigo, porque la muerte Exacto. es algo tan ajeno a su persona como Dios. Él es vida, um, Él es bondad, Él es luz, y esto va en contra de su naturaleza, ¿no? Entonces, se me hace increíble eso. Eso, su conversación con los discípulos, no sé si quieras resaltar eso, o Sí, por ¿por aquí qué no me hablas de quieres eso? ir, Sí, porque hay porque tantas es cosas que están... fascinante también, es cierto. Es fascinante. ¿Por qué no nos platica un poquito sobre eso, Eli? La conversación No, con los bueno, antes amigos y de los que... discípulos. Sí, porque esto es una de esas partes, como tú dices a veces, que parece como una parte chistosa, ¿no? Hasta de comedia, porque Jesús les dice a sus discípulos, vamos a, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Y los discípulos dicen, si se ha dormido se recuperará. O sea, ¿para qué vamos si está dormido? Está bien. Y como que Jesús, dándose cuenta que no habían entendido, les dice, um, él ha muerto. Y él se lo tienen que decir y decir claramente, Lázaro ha muerto. Y después Tomás, que es... no me lo hubiera esperado Tomás, me lo hubiera esperado esto de Pedro, pero Tomás dice, bueno, entonces si vamos a donde él está y él está muerto, vamos entonces para también morir con él. Y yo imagino a Dios, Jesús así como que con la mano en la frente de, ay Señor, porque, pero ahí podemos ver la fe de Tomás, ¿no? De que estaba dispuesto a seguir Jesús, aun si es a la muerte, pero por falta de entendimiento, ¿no? Y ya Pero es cuando curioso, si por me fin permite un llegan, segundito, sí, lo que sí, dices, sí, esperamos eso de Pedro, y es cierto, esperamos eso de Pedro, pero este es el mismo Tomás que luego niega que Jesús ha mm, resucitado. El que dice, hasta que sí, no vea, ¿verdad?, las heridas de Jesús y pueda meter mis dedos. Entonces, otra vez, Juan nos está enseñando, creo yo, como dices, ¿verdad? De Pedro lo esperaba, pero sin embargo, aquí vemos a Tomás que dice, yo estoy listo y muy paralelo a Pedro a dar mi vida, vamos a echarle ganas, vamos a seguir ujú, adelante y si tenemos que morir, morimos. Pero creo que ese punto sí. que traes es muy importante. Continúa, disculpa. Sí, no, no, sí, tienes toda la razón. Ahí podemos ver a personas, me gusta eso de la Biblia, momentos donde tienen fe y momentos donde aún dudan, y es muy humano eso. Y, bueno, y después de ahí es cuando llega a tener el encuentro con Marta, y después de que
ella dice lo que dijimos de que por qué no, si hubieras llegado, mi hermano no hubiera muerto. Y, y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, que demuestra que ella entiende esos aspectos teológicos y los cree. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y aquí una parte clave de lo que él está queriendo llegar a decir, esto revela que él es la resurrección y la vida. Solamente en este verso podemos tener una serie, Sí, ¿verdad? es Porque increíble. las implicaciones aquí, ¿verdad? No habla de otra persona, sino habla de él mismo. Yo soy. Y por cierto, Mm, en el futuro creo que vamos a hacer una serie sobre otros 7, ¿verdad? Que aparecen aquí en el Evangelio de Juan. Y son los famosos 7 yo sois. Yo soy. Y este mm, es uno de ellos. Yo soy. En otras palabras, Jesús no está diciendo, mira, si hace tal cosa, va a ocurrir lo que sea. Ves al templo, como por ejemplo la sanidad de los leprosos en Lucas, ¿verdad? Le dice, ve a los sacerdotes y cuéntale lo que pasa, ve al templo, etcétera, da tu ofrenda. Sino Cristo mm, aquí claramente dice que Él es la resurrección y la vida. Entonces, claro, en el mm, contexto es de muerte, porque ¿qué había ocurrido? Lázaro murió y entonces Él está refiriéndose a sí mismo como la resurrección y la vida. Y esto es muy significativo para todos nosotros como creyentes, como mm, también personas que no conocen o no saben o están buscando de Cristo, ¿verdad? Porque aquí Cristo se refiere de una manera bien clara y se identifica como la resurrección y la vida, como dices. Es cierto. Y aquí después, como después de que también ellas creen, esto lo hace también para que la multitud pueda creer. Y ahí en la misma vena de ese versículo, ahí en el versículo 40, no sé si lo quiere leer usted o yo lo leo. Si quieres, Um, no puedes leerlo, claro que sí. sí, el versículo 40 de aquí, bueno, y aquí llega enfrente de la tumba y dice Jesús que remuevan la piedra que estaba cubriendo la cueva. Me encanta Marta porque ella es bien práctica. Le dice, Señor, ya hace 4 días que murió, va a apestar, ya tiene olor. Bien práctica, ella no me gusta. Y Jesús le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Entonces otra vez ahí demuestra parte del propósito de este milagro, como dices tú, su compasión, la relación que tenía con la familia, que puedan creer los discípulos, que pueda creer Marta y María, pero también la multitud. Lo hace esto, no sé cuánta gente había ahí, no sé qué tan grande era la multitud, pero había mucha gente ahí, ya por 4 días ya lo sepultaron, ya lloraron, pero aquí enfrente de todos, Él ora para que todos sepan que Él es enviado del Padre y hace este milagro para que puedan ver su gloria. Y este es uno de sus milagros más importantes, como dices tú, o, no, o más grandes, más reconocidos, porque ha habido otros grandes que ha hecho, pero hay unos que fueron en una circunstancia más privada, por así decirlo, porque cuando estaba caminando sobre el agua solo lo vieron los discípulos. Cuando hizo ciertos milagros solo había poca gente, pero aquí había una multitud y enfrente de todos ven este milagro que nadie pudo haber fingido, que definitivamente declara que Él es el Hijo de Dios. Exactamente. No, y es una buena observación y comentario, Elliot, cuando dices, ¿verdad? Que hubieron milagros privados que hizo Jesús. Y vamos a mirar en Mm, un ratito, ¿verdad? La reacción de los líderes religiosos. Y sabemos, por ejemplo, aún en el capítulo anterior, ¿verdad? Cuando Jesús tiene la interacción con el ciego, él estaba con el ciego.
hubo la multitud que hicieron las preguntas, pero no fue tan público el milagro como lo fue aquí, ¿verdad? Porque Ujú. había muchas personas alrededor de la tumba. Y como dice claramente Juan aquí, una multitud. Entonces no sabemos, podía ser 8, 10, 15, 20, 30 personas, no sabemos el número exacto, pero yo me imagino y podemos decir esto con firmeza, que al ver este milagro, ¿verdad? Eh, cada uno, ¿verdad? Igual que en el capítulo 9 muchos cuando vieron el ciego le interrogaron a él, pero al ver este milagro, muchos fueron a su familia, sus amigos, compañeros. Claro, no tenían el internet en aquel día, entonces no podían ir a Facebook o nada así y, y poner el milagro, ¿verdad?, sobre las redes. Pero sin embargo, personas supieron de lo que había ocurrido y fue algo público y muy importante, ¿verdad? Porque apuntaba no solamente a Jesús, pero también apuntaba a la compasión, el amor, la misericordia y el poder de Jesús también. Todo eso estaba involucrado en este milagro. Y sabemos que el milagro más grande, Ujú. ¿verdad?, es la resurrección de Jesús mismo, ¿verdad? Cuando él dijo Ujú. que él iba a ser sepultado, pero al tercer día. Si el milagro de Lázaro fue algo grande, este aún más porque imaginémonos que lo que nos dice el relato bíblico, ¿verdad? Que él dijo que a los 3 días él iba a resucitar de entre los muertos y efectivamente eso ocurrió. Entonces creo que es muy importante entender el papel, no solamente de Lázaro, pero también sus dos hermanas, Marta y María, pero la multitud, como bien has dicho, ¿verdad? Hubieron testigos ahí oculares que habían visto eso. Y si quieres, podemos mirar finalmente el complot para matar a Sí. Jesús, verso 45 en adelante, la reacción, porque no todo el mundo creyó. Reconocemos eso, ¿verdad? Pero verso Ujú. 45 en adelante dice, por estos muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él, ¿verdad? En otras palabras, personas alrededor, ellos creyeron. Sin embargo, verso 47. Ujú. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio o una reunión y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos reconocieron que Jesús había hecho milagros, señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. En otras palabras, se sentían amenazados y preocupados por su Ujú. posición, no solamente religiosa, pero también su posición política, ¿verdad? En cuanto a los romanos. Y verso 49, pero Ujú. uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, le dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo a no que toda la nación perezca. En otras palabras, él vio y entendió claramente la amenaza que era Jesús, no solamente para el pueblo, los líderes religiosos, pero yo diría también para él personalmente. Otra vez él era el sumo sacerdote y al decir estas palabras, ¿verdad? Él se veía en peligro él mismo. Y verso 51. Ahora bien, no dijo esto, aquí es Juan explicándonos las palabras que Caifás acaba de decir. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Se veían tanto en peligro, tan amenazados que estaban dispuestos, el concilio, lo que se llama el Sanedrín, se habían reunido, estaban Ujú. dispuestos aún a matar a Jesús. Y por eso ya no andaba, verso 54,
Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cercana del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Ujú. Verso 55. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Hablando de Jesús. Y verso 57, que es muy clave para entender la actitud de los líderes religiosos, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. En otras palabras, para que Jesús fuese arrestado y claro, luego quisieron matarle, que lo hicieron a través de los romanos, pero otra vez es importante ver que ellos miraban con ojos humanos, pero Dios y Jesucristo tenían un plan mucho más amplio. No sé qué quieres Ujú. comentar sobre Sí. eso. No, eso que dices, el temor por la nación, y dicen, es mejor que uno muera que toda la nación. Uno va a morir por la nación, y en cierto sentido tenían razón. Uno iba a morir por Exacto. la nación y por aquellos esparcidos, pero no como ellos pensaban, no por las razones que ellos pensaban y no con el resultado que ellos esperaban. Pero en cierto aspecto tenían razón. Eso se me hace hasta chistoso, como Ujú. hubo un doble sentido ahí en esa profecía que el sumo sacerdote dijo. Pero también lo que resaltaste en el versículo 54 de que después de eso Jesús ya no podía andar públicamente entre los judíos porque este milagro fue tan grande y resultó tan famoso, la gente pues lo empezó a compartir que ya él tuvo que cuidarse. De aquí hasta su siguiente milagro que iba a ser su propia resurrección, él tuvo que andar ya más, no tan público, tenía que andar más privado porque ya era tan famoso este milagro, ¿no? Y, y hasta el punto donde el siguiente capítulo, en el versículo 10, Juan 12, 10, dicen que hasta los mismos fariseos que lo estaban buscando matar a él, buscaban matar a Lázaro. Y eso se me hace muy Muy bueno. impactante porque Lázaro se convirtió en un testimonio vivo de la identidad de Jesús. Cuando la gente lo veía a él, decía, este es aquel que murió. Y mira, yo escuché sus historias, pero mira, hasta mis ojos lo están viendo que sí está vivo. O era un recordatorio de este milagro de aquel que se hacía llamar el Hijo de Dios y que era Sí. verdad, porque mira, aquí está prueba caminando. Y entonces lo buscaban matar a él, los mismos que buscaban matar a Jesús. Y me pregunto nada más, ¿cómo podría ser que nuestra vida igual sea un testimonio que refleje Mm. la identidad de Jesús, la gloria de Dios, de tal manera que cuando nos ven a nosotros, testifica de la resurrección de Jesús, de la identidad de Jesús? No solo un pensamiento de eso, ¿no? Pero me encanta Muy esta bueno. historia y de lo que conlleva. Dice que hay tantos puntos de vista que pudimos haber nos pudimos haber enfocado. Pero gracias, Doc. Disfruté mucho esta No se nos conversación. acabó el tiempo. Sí, no, gracias a los que nos acompañan siempre. Espero que esto haya sido bendición. Si esto ha sido bendición para su vida, les quiero pedir un favor que lo compartan con alguien, mándeselo a un amigo. Suscríbanse si lo están escuchando en podcast, dejen una reseña ahí de lo que opinan, sus comentarios. Eso nos ayuda mucho con el algoritmo para que esto también pueda llegar a más personas. Y gracias por su apoyo. Que Dios los bendiga. Ojalá esto les anime a también escudriñar las escrituras más mientras seguimos aprendiendo más sobre Jesús. Gracias, Doc, una vez más. Y pues nos vemos a la próxima mientras seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Bendiciones a Dios. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.